salir con un católico, tomando en cuenta que se puede argumentar que es el mismo Dios. Que son casi lo mismo. Ajá. Usted es el invitado. Mire, yo me llevo también con mi pastor acá, que cuando tenemos este tipo de cosas, yo hoy dije yo, bueno, voy a llevar, hicimos algo similar en lo de la familia, dije yo, muy buena pregunta. Sí, pastor, usted es bienvenido a poder colaborar, siempre le he dicho, no siempre tenemos las respuestas absolutas. Mi respuesta primaria y directa es no. No. Y aunque se pueda argumentar, creo que no es... Puedo respetar el que se pueda argumentar, pero desde el punto de vista bíblico, no hay argumento de poder decir, sí, creemos en el mismo Dios. Sin embargo, el dogma y la creencia católica es totalmente diferente a lo que la Escritura, para no meter ninguna otra religión evangélica, a lo que la Escritura sostiene. Ellos, en cuanto a la salvación particularmente, y por eso yo lo traté hoy, es que cree esta persona de Dios y que es un Dios que salva. ¿Cómo salva? El católico afirma que es salvo no solamente por la fe en Dios, sino más sus obras y más su tradición y su bagaje tradicional. Entonces, ellos realmente, en ese sentido, desde la perspectiva bíblica, no son salvos. Entonces, la respuesta es, ni un creyente, me gusta el término, protestante, un creyente verdadero no puede, no debería considerar a un candidato o candidata que crea otras cosas, llámese musulmán, testigos de Jehová, católicos, mormones, porque su doctrina fundamental es diferente a lo que la Escritura afirma. Y por eso hoy yo trataba de ser enfático, aún creyentes, aquí en nuestro círculo, en nuestro contexto de hondureño sanpedrano, no es lo mismo decir, no sé si él va aquí a la iglesia X, grande o pequeña, cree, porque ese de esa iglesia X habla o trata la Escritura de la forma en que la tratamos, o en la forma que debe ser considerada y tratada. Porque no solo porque vaya a esa iglesia, ¿verdad? Por eso te decía yo, ¿qué declaración de fe tiene esa iglesia? ¿Qué cosas tiene? ¿Qué practica esa iglesia? Es iglesias de los que... Es iglesia de los que escupen, esa es iglesia de los que te ponen la mano en la frente, esa es iglesia... Esas prácticas, aunque están en la Escritura, no son de nuestra hoy, no es nuestra práctica. Entonces, si estás considerando salir con alguien, es para formar un matrimonio, y entonces en ese matrimonio va a estar todo el tiempo de, no, pero es que yo creo esto, pero es que mira, ungilo, sanalo, escupile, tocale, pegarle así, ¿verdad? Y llevarlo allá. Eso es un caos. No. Hay para nosotros tres tipos de separaciones doctrinales. En la parte más básica está aquellas doctrinas o aquellas creencias que son esenciales para la salvación de un creyente. Esas cosas para nosotros no son negociables. El que una persona sea salvo por la fe en Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios, para la gloria de Dios, eso es innegociable. Cualquier otra persona que afirme algo diferente es un evangelio distinto al de nosotros y es un Dios distinto al de nosotros. Ahora, hay doctrinas de orden secundario que no son esenciales para la salvación, pero que afectan en la práctica la dinámica de las relaciones. Por decirle algo,
tenemos mucho en común con nuestros hermanos presbiterianos. Afirman lo mismo que nosotros, afirman la salvación por la fe en Cristo Jesús, pero tienen prácticas de orden secundario que no son esenciales en la salvación, pero sí pueden llegar a tener un efecto en la dinámica de la relación. O sea, no le estoy diciendo no se case con un presbiteriano, no es eso lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo considere lo que ellos practican, porque ellos practican el bautismo de infantes. Si usted no tiene una conciencia limpia para aceptar esas cosas y va a ser un problema para usted bautizar a sus hijos, entonces considere esas cosas. Luego hay doctrinas de orden terciario en las que ni siquiera son esenciales para la salvación y no tienen una mayor injerencia en la dinámica de las relaciones. Como por ejemplo, si va a haber o no va a haber rapto, si va a haber o no un milenio literal o un milenio figurativo, esas cosas salen sobrando. Y de acuerdo a la perspectiva y al bagaje teológico de cada quien, puede recibir estas cosas de una manera o de otra, pero eso no afecta ni su salvación ni la dinámica de su relación. Entonces, en resumen, si la diferencia que hay entre una persona y otra es en cuanto a las doctrinas básicas, en cuanto a la creencia básica de la salvación, entonces la respuesta es no. Pero ¿y cómo saber si es primaria, secundaria, terciaria? Abóquese a su pastor. Pregúntele a su pastor, pídale consejo a su pastor, pero no venga a pedir consejo cuando ya empezó a salir con el muchacho, cuando ya empezó a salir con la muchacha. O sea, el consejo se pide antes y no venga con que ya tomé la decisión, pero voy a preguntarle al pastor solamente para tranquilizarme y para limpiar mi conciencia de que consulté al pastor y el pastor me dijo lo que yo quería escuchar. Porque al final, como pastores, principalmente nosotros que tenemos una perspectiva bautista, que sabemos que no podemos esclavizar la conciencia, vamos a dejar las decisiones a la libertad de conciencia de cada quien, siempre y cuando esa libertad no lo lleve a pecar contra Dios, contra sus mandamientos. Pero si se acerca para pedir consejo, número 1, que sea antes de tomar una decisión. Número 2, venga con el deseo de aprender, de ser enseñable y de sujetarse a la palabra de Dios, al Señor, a su palabra y a su pastor. Porque si usted hace eso, entonces usted va a estar en obediencia y usted va a tener mejores resultados. Mire, yo pongo de ejemplo siempre los hermanos que hacen las cosas en contra del consejo del pastor y los hermanos que obedecen. Y no es porque el pastor sea el iluminado de Dios, sino que el pastor está pensando en función de que si usted obedece a la palabra, esto dice la palabra y entonces esto es lo que usted tiene que hacer, entonces el Señor ha prometido de que ahí está la bendición. Entonces el pastor le va a aconsejar, si usted quiere la bendición, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, porque esto dice la palabra. Si usted lo hace, le va a ir bien. Tenga por certeza que le va a ir bien. Y los hermanos que hemos podido aconsejar de esa manera, gloria al Señor, el Señor ha evidenciado esos frutos. Pero los hermanos que se han ido en contra de eso, también se han ido a dar con la piedra en los dientes. Entonces para eso está el pastor, para ir y para consultar. Si usted no está seguro que esa persona sea un cristiano, no está seguro que creen en esa iglesia, le dice, sí, yo creo solamente en la salvación por la fe, que dicho sea de paso, muchos pentecostales que practican esa especie de religión mística, gnóstica, que tiene forma de cristianismo, pero al final no lo es, ellos dicen y afirman que creen en la salvación por la fe solamente. Pero si a esa salvación usted le agrega lo que dice el pastor, lo que dice el profeta, lo que dice el apóstol, los rituales que tengo que hacer para recibir ese rompimiento o esa unción, entonces ya no es solo por la fe. Es fe más lo que dice el apóstol, es fe más lo que dice el profeta. Ya no estamos en el mismo nivel básico de doctrina. Entonces podemos tener diferencias en doctrinas primarias aún de protestante a protestante. Y por esa razón es necesario que usted venga
y hable primeramente con sus padres. Si no está seguro, hable con su pastor para poder dilucidar esas cosas y darle un consejo adecuado, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces tenemos que estar seguros. ¿Respuesta en una palabra? No. No. Porque no son cristianos. No creemos lo mismo. No practicamos lo mismo. Segunda pregunta. Siguen llegando. Segunda pregunta. ¿Es necesario, esta está buena, es necesario llevar acompañantes a las citas? Algunos pastores lo sugieren, tipo chambelán. Bueno, como testimonio personal, quiero decirle que allá por los 2000, cuando en el cambio de milenio, ya fue en este siglo, cuando nosotros estábamos saliendo con mi esposa, siempre todas nuestras citas eran con acompañante. Iba el hermano de ella o iba otro primo, pero gloria a Dios por ese primo, porque a veces había que ponerle el dedo en la nariz para saber si estaba respirando todavía, porque pasaba callado el muchacho y en su rollo, ¿verdad? Pero fue una buena práctica y fue algo, considero yo, que como padre también lo hubiera hecho, ¿verdad? Como padre también lo hubiera hecho. Llega un momento en que nosotros como padres, lo único que tenemos que hacer es, si educamos bien a nuestros hijos en el temor del Señor, si los aconsejamos en su etapa de adolescencia y los guiamos a obedecer al Señor, ya en la etapa en la que ellos ya son ya solteros y están listos para comenzar a salir con otras personas, lo único que podemos hacer es estorbarles el pecado, ponerles obstáculos para que no tengan la libertad absoluta y la tentación para sucumbir ante el pecado. Entonces tenemos que ser cuidadosos y creo que en eso pues hay más práctica que lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Porque si está buscando un versículo donde la Biblia diga que tenemos que tener acompañante, creo que eso ya cae dentro de dentro del realm, dentro de la esfera del liderazgo, de la práctica, ¿verdad? Más que de la Biblia. No sé si el pastor quiere agregar algo más. Solo agregar en primer lugar la bella sabiduría de mi pastor. Lo que él dijo de la primera pregunta es muy importante. Es bien complementaria y le agradezco, pastor. Bien dicho. En cuanto a esto, mi convicción personal es, yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más profundo todavía. Quiero afirmar, juntamente con el pastor, es una buena práctica. A diferencia de él, yo no la tuve. Esa no fue mi vida, esa no fue mi testimonio, esa no fue mi práctica. Fui enseñado, sí, moralmente, pero no fue mi práctica, ¿verdad? Sí lo considero una muy buena práctica. Sin embargo, yo diría lo que la Biblia habla de sabiduría en Proverbios. Yo trataría de apelar a tu corazón a que estudies la Escritura de forma tal que te provea Dios sabiduría y que también puedas tener un poco de sentido común y práctica sabia, fundamentada en la Escritura. Yo preguntaría primero, yo pondría un chambelán a un hijo o a una hija, en el caso de ser padre, si yo sé que el corazón de mi hijo y mi hija y cómo se comporta en el hogar y lo requiere para estorbarle al pecado, y no ser entonces como el sacerdote Elí, que no le estorbó a sus hijos, de forma tal que, sabiendo cómo eran sus hijos, les dejaba meter el garro y sacar lo que era para Dios, y una deshonra total. Y la Escritura es clara: no le estorbaste a tus hijos. Y al mismo tiempo navegaría el corazón de mi hijo, y también consideraría cuestión práctica de paternidad con mis hijos. A mi hijo de 16 años no lo dejaría salir solo. Yo lo acompañaría.
¿verdad? Y él lo sabe. No porque él sea a mi hija, ni Dios me lo libre. Por supuesto. Ahora, si usted me dice que hay una señorita, un caballero de 20 y pico de tantos, si es un varón, uno que es varón, pues yo tengo que escuchar a mi esposa, y es donde quiero llegar a la sabiduría mutua del matrimonio. Si Dios te ha provisto de esa persona, pues yo escucho a mi esposa, porque yo miro a mi hijo varón muy diferente de como lo mira mi esposa. Porque yo soy varón. Entonces yo escucho a mi esposa, y mi esposa me dice, no, sí, mira, yo creo que, mira, no, tal hijo, tal hija, tal hijo. A mi hija yo la miro con ojos totalmente diferentes de como la mira mi esposa, ¿verdad? Entonces, y es algo muy natural, es algo, ¿verdad? Entonces, yo diría, es una muy buena práctica, y descansa en la sabiduría práctica de la Escritura, porque queda al consejo. Y voy a solamente agregar un poquito con lo que el pastor decía con la primera pregunta. Si esta persona que viene y no se somete ni a su papá o a su mamá, como decía el pastor, ya viene con que ya tomó su decisión, pues ya tiene su noviecito, su noviecita, ¿verdad? Y ese noviecito o noviecita es de otra X doctrina, ¿verdad? Y no obedeció ni a papá ni a mamá. Desde allí no es candidato o candidata. ¿Sí? Es lo que hablábamos. ¿Qué tiene por Dios? No entiende los principios de sumisión de la Escritura. Y es más, y todavía quiere medio apantallar y quiere venir a la iglesia local y al pastor, y el pastor le aconseja y sigue errando. Yo le digo a mi hijo, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sabiduría práctica. Hay que leer la Escritura para poder, en ese caso, pues caer en la esfera de lo práctico, que es sustentado y fundamentado en la Escritura, no solamente práctica de vida humanística, ¿verdad? Sino tener un poco de sentido común y perspicaz, de verdad, de padre, de lo que hemos hecho, y conocer a nuestros hijos. Y también no ver eso como una intromisión a su vida. Como, es que no nos podemos controlar. Los dos estamos en gran calentura y necesitamos un chambelán para que nos guarde. No. Y por eso es lo importante, mis hermanos, de poder llevar una relación dentro del contexto de una iglesia local. Es algo hermoso cuando la iglesia, cuando la comunidad de hermanos puede acompañarle a usted en una relación, y esa relación puede florecer en el contexto de la familia de la fe. Porque si salen juntos pueden salir con otros hermanos, y no significa que sea una situación de intromisión o de que, bueno, ni modo, tengo que llevar a este acá porque me lo clavaron, ¿verdad? Y algún día le va a caer un martillo por clavo. No, o sea, es una cuestión de que estamos creciendo y desarrollando juntos esta relación, y los hermanos nos ayudan, los hermanos nos cuidan. Compartimos con los hermanos esta relación, este crecimiento, esta cercanía, y es algo muy hermoso, hermano, saber que una señorita puede salir con un varón y pueden hacer cosas en el contexto de la iglesia local con otros hermanos, ir a una película, ir a comer, todos disfrutar, recibir consejos de los hermanos. Eso es lo hermoso de una verdadera familia de la fe, que una relación se desarrolle y florezca de esa manera. Y esa es la utilidad de una iglesia local. Cualquier relación tiene que darse idealmente dentro de ese contexto. Y si usted no tiene una iglesia de esa manera, yo le encarezco a que pueda buscarla. Solo agregar, hermanos, vamos a lo mismo, que complementándome con mi pastor. El mundo nos ha metido la falsa idea de que necesito estar a solas con esta persona para conocerla. Dime dónde en la Escritura. Por eso yo te daba principios esta noche, porque quiero que mis hijos entiendan que yo puedo observar aquí. Puedo observar en su familia. No necesito llevármela a ningún lado yo para conocer y visitar ahí en el hogar. ¿Sí? Quiero que mires el panorama como ahí observo. Qué puntuales. A tal hora ya nos vamos a ir. Ya es tiempo de qué. Pero ya tenemos 20 y pico de años y estamos aquí en
A mí me decía mi suegra, ahora, a tal hora, ya aquí ya cerramos puertas. Y así como que, ¿verdad? Y yo tenía que viajar hasta La Lima, ¿verdad? Y yo sabía a qué hora salía el último colectivo, yo sabía cuánto tenía que caminar. A propósito, desde aquí, ahí en la vueltita. Bajaba desde aquí hasta el punto de colectivo. Entonces, pero a mí mi suegro aquí la va a venir a ver. Aquí la va a venir a ver. Entonces, ese sentido, ¿para qué vas a querer llevar a alguien a solas en tu carro? No hay necesidad. Quiero llegar a ese punto, ¿verdad? Que no es necesario, para poder entonces decir, sí, es necesario o no el chambelán. Amén. La última pregunta: ¿cómo puedo yo saber que la persona a quien le estoy prestando atención y observando transmite una vida piadosa sincera? Y es una buena pregunta, y creo que se responde también de manera complementaria con lo que dije anteriormente, con la vida de iglesia. Porque la falsa fe, la fachada de fe, se puede mantener únicamente por un tiempo. Pero la vida verdadera de iglesia, la vida verdadera de fe, se observa en el tiempo, se observa en el contexto de la iglesia. Y una de las cosas que hablaba el pastor acerca de los hábitos piadosos son aparte de que son una gran herramienta para los cristianos, también son una buena medida de la fe de una persona. Uno puede saber mucho, y hablábamos esto en la academia ministerial, uno puede saber mucho en el contexto ministerial, uno puede saber mucho de un hombre de Dios llamado al ministerio por cómo ora ese hombre. Si es superficial, si no le gusta ni siquiera orar, olvídese, ese hombre no es un candidato para el ministerio. De la misma manera, uno puede saber mucho de una persona escuchándolo orar, escuchando su compromiso con la oración, escuchando su compromiso o viendo su compromiso con la iglesia, con venir temprano, con servir, con escuchar los sermones. Si es de los que se sale a la hora del sermón, solo le gustan los cantos, y a la hora del sermón se sale porque es muy aburrido y anda allá afuera haciendo vida social con todos, entonces está menospreciando la palabra de Dios. No es una persona adecuada. O sea, su vida tiene que ser íntegra y tiene que ser verdadera en ese sentido, observando cómo es, con sus hábitos piadosos, de una manera consistente y de una manera prolongada. O sea, no es que este mes llegó, lo vi y está, sí, viene a la oración. No, espere, dése un compás de tiempo. Espere que pase el tiempo, mire cómo es, mire si eso es consistente en su vida. Y otra cosa, no solamente en la iglesia, sino que también en cualquier otro contexto. En su casa, en el trabajo, con los amigos, ¿cómo es? Porque puede ser que en la iglesia es un angelito, pero allá afuera con los amigos y en el trabajo es un diablo, ¿verdad? Entonces todas esas cosas tenemos que verlas y tenemos que considerarlas. Y si es consistente su carácter en todos los ámbitos de la vida, entonces puede ser un candidato idóneo. Pastor, no sé si quiere agregar algo más. Solo agregar que el término sincero apela mucho a lo que a veces en la Escritura se habla de eso de no tener máscara, de verdad, hacer algo real, algo genuino. Mira, Pablo en sus dos cartas a Timoteo, en sus dos cartas, en primera de Timoteo 1:5, le está hablando de la advertencia de las falsas doctrinas, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Le está advirtiendo, mira, hay mucha mala enseñanza. Entonces, y le dice, el propósito de que yo te esté diciendo esto, de este mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y en la segunda carta le vuelve a repetir y le dice que da gracias y hace referencia a lo que decía el pastor, ¿verdad? A esa fe que perdura, a esa sinceridad, a esa genuinidad. Y le dice Pablo a Timoteo, recuérdate de tu abuelita, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, y quiero aprovechar, yo hablaba con una hermana
en el recesito, yo le decía, es bien difícil, hablábamos del duelo, de muchas otras cosas, y yo le decía, es bien difícil porque el mundo nos ha enseñado que quien debe gobernar y dirigir nuestra vida son nuestros sentimientos. Entonces nos apegamos mucho a cómo me siento, cómo se siente hoy, ¿verdad? Y hoy a veces me siento triste, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero hacer nada, hoy no quiero ni mirar al sol porque, ¿verdad? Me cae mal que esté ahí. Y somos seres sentimentales, pero no podemos dejarnos gobernar por nuestros sentimientos. Entonces debemos crecer y aprender para poder ser gobernados, que a pesar de cómo me siento, que es real, poder ver las promesas de Dios y entonces vivir y caminar sobre ellas, y entonces el gozo del Señor llena mi corazón, aunque no quiera. Entonces reconozco que cometí un error, ¿verdad? Y le voy y le digo a mi hijo, mira, perdóname, te hablé fuerte porque me levanté mal, me levanté amargado, ando con este problema en la cabeza. Entonces me levanto y puedo escudriñar en mi corazón qué es lo que sucede en mi corazón, cuál es la amargura de mi corazón, y pedirle al Señor, Señor, perdón si necesito que pedirle perdón, para poder no acarrear eso en el corazón y que se convierta en una raíz de amargura, como dice el libro de los Hebreos. Entonces, ¿cómo puedo saber que alguien es sincero? El tiempo y observando. Hay que ser muy cuidadoso. Y si hay algo que yo quiero que se lleven esta noche, es en esta cuestión de los candidatos y con quién. Si no lo captaron, te lo voy a decir así: sé muy observador. No sé si fui muy bien, he sido muy intencional en escribir esto. Observa. No llegué a decir sal con alguien así. No, observa y entonces puede ser un candidato. Entonces puedes ser un candidato o una candidata. Y puedes permitir, de acuerdo a los patrones de autoridad en tu vida, padres primero, iglesia local, entonces puedes someterte y definitivamente, concuerdo con el pastor, esas relaciones florecen cuando tienen la bendición, cuando obedecen, cuando se someten, y son matrimonios sólidos, son matrimonios hermosos, porque después son matrimonios de ejemplo para las generaciones futuras. Y que no es que no tengan problemas, pero si son cristianos, si practican los hábitos piadosos, van a poder hacerle frente a todas esas dificultades de la vida. Observar es un buen consejo, porque cuando uno está enamorado, uno tiene una venda triple en los ojos que le impide ver las cosas que verdaderamente tenemos que ver. Así que observar, y también pregúntele a su pastor, acérquese a su pastor. En estas cosas tiene que confiar en su pastor, porque el pastor está puesto ahí para cuidar por su alma. Y el pastor le puede decir: no, mira, ese muchachito no te conviene. Aunque es un angelito y te habla como R.C. Sproul, ese varón en su casa es un desobediente, es un malcriado, no es creyente. Entonces, mis hermanos, todos estos consejos son sabios, son valiosos. Escúchelos, grábelos en su mente y grábelos en su corazón. Amén. Vamos a terminar entonces orando al Señor. Así que le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos lleve con bendición en esta noche. Nuestro buen Dios, que estás en la gloria, Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu abundante providencia por nosotros. Gracias por tu cuidado y gracias, Señor, por tu protección. Te pedimos ahora, Señor, conforme a tus grandes misericordias, que puedas llevarnos con bien de regreso a nuestros hogares, que nos guardes en el camino, que nos libres de todo hombre de maldad y de violencia, que nos lleves seguros en tus manos, Señor, que nos ayudes a consagrar desde ya tu santo día, tu día de reposo, Señor, el día de mañana que nos congregamos para adorar tu nombre de manera pública y privada. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para poder venir gozosamente a ofrecerte alabanzas, a ofrecerte, Señor,
nuestros corazones como una ofrenda viva y agradable en Cristo para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.